Thomas Hobbes fue un filósofo inglés que se especializó en la filosofía política. Hobbes nació el 5 de abril de 1588 en Wexford, cerca de Malmesbury, Inglaterra, y falleció el 4 de diciembre de 1679. Thomas Hobbes fue hijo del clérigo de Wexford. El nombre de su madre es desconocido y de hecho gran parte de su niñez también se desconoce. En el año 1603, Hobbes realiza sus estudios en la Universidad de Oxford, en el Magdalene. Ahí estudia filosofía escolástica y lógica. Se gradúa 5 años más tarde, en el 1608. En ese mismo año, cuando empieza a codearse con la nobleza de la clase social más intelectual, a raíz de hacerse cargo del hijo del conde, William Cavendish. Tan solo 22 años, Thomas Hobbes emprende su primer viaje por Europa, en el año 1610. A partir de ese año, Hobbes se da cuenta del poder que ejerce el escolasticismo, corriente teológica y filosófica, en muchos de los campos del saber. A Hobbes se lo recuerda especialmente por ser considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Una de sus destacadas obras, Leviatán, fue la base de la filosofía política occidental, que se centró a la teoría del contrato social. Así, en esta obra, Hobbes sentó las bases de las teorías contractualistas. La teoría contractualista o contractualismo es una corriente de la filosofía política moderna y del derecho que establece que la sociedad disfruta una de las series de derechos y ventajas sociales a cambio de la aceptación de que sus libertades estén limitadas por una serie de leyes que deben de seguir y cumplir. Así, en cuanto a la filosofía política de Hobbes, destaca la idea del contrato social, en que se basaban las comunidades políticas, es decir, el contractualismo. Derecho y política. Por otro lado, Hobbes también desarrolló algunos de los fundamentos del pensamiento liberal europeo y habló, por ejemplo, de la igualdad como un derecho fundamental y de los derechos de carácter artificial, del orden político. Así, aunque su pensamiento absolutista también se realiza algunas aportaciones sobre el pensamiento liberal. Thomas Hobbes opinaba que el poder político legítimo debía ser representativo y fundamentado en el consentimiento del pueblo. También habló de leyes, en sentido que opinaba que todo aquello que no sea prohibido de forma explícita está permitido. Se ha dicho que Thomas Hobbes es el más grande filósofo político de la época moderna, antes que Hegel. En su obra más famosa, Leviatán, Hobbes señaló que el paso de la doctrina del derecho natural a la teoría del derecho como contrato social, entre sus aportes más importantes se encuentran los que hablaban de las formas de gobierno de la historia. Desde los antiguos días del siglo XVII, con sus formulaciones que daban atrás Platón, Aristóteles, Polibio, Maquiavelo y Bodino, entre otros. A diferencia de sus predecesores, Hobbes no creyó que las formas de gobierno podían dividirse entre buenas y malas, y tampoco que pudiera existir un gobierno mixto, es decir, un gobierno donde la soberanía se repartiera entre diferentes sectores sociales. Hobbes creía que el poder era absoluto e indivisible, y por ello mismo ha sido considerado el gran teórico de las monarquías europeas en aquellos siglos. La querencia bíblica de Leviatán. En su lúcido diccionario sobre Hobbes, Martinez llama Leviatán la Biblia del hombre moderno. Mediante esta subjetiva analogía, Martinez intenta descartar la importancia a un tiempo histórica y filosófica de esta obra. En efecto, pocos libros representan tan profundamente el espíritu de una época y a la vez han influenciado tan decididamente las generaciones venideras como lo ha hecho el Leviatán. Ética y naturaleza humana. El pensamiento moral de Hobbes es difícil de separar de su política. En su opinión, lo que debemos hacer depende de la gran medida de la situación en la que nos encontramos, donde falta la autoridad política, como en su famosa condición natural la humanidad. Nuestro derecho fundamental parece ser salvar nuestras pieles por cualquier medio que creamos oportuno. Donde existe la autoridad política, nuestro deber parece ser bastante sencillo: obedecer a los que están en el poder. Pero podemos separar últimamente la ética de la política si
seguimos en la propia división de Hobbes. Para él la ética se refiere a la naturaleza humana, mientras que la filosofía política trata de lo que sucede cuando los seres humanos interactúan.